Bienvenidos a la casa de Dios, cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, haciendo la cordial invitación a las personas que nos miran a través de nuestro canal de YouTube, de las redes sociales. Desde la oportunidad de tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios sigue libertando al cautivo, levantando al caído, haciendo grande obra en quien se atreve a creer por un milagro. El día de hoy, Dios nos trae la palabra: aparta todo lo malo de ti. Amén. Aparta todo lo malo de ti. Josué, capítulo 1, versículo 9 nos dice: escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Ahora, hay varios principios espirituales escondidos en unas palabritas de cada versículo que Dios nos permite leer. Cuando usted, hermano, hermana, tome su Biblia, y corrijo mi expresión, no solo se dedique a leerla, pida a Dios revelación. Porque si usted revisa las Escrituras, no dice lee la Biblia, dice escudriña su palabra y medita en ella de día y de noche. Cuando leemos, solo obtenemos información y no revelación. Ahora, mire lo que dice Josué 1:9: escucha lo que te mando. Primer principio para que usted aparte de su vida lo malo. ¿Por qué es importante que aparte de su vida lo malo? Porque va a alterar su propósito, va a alterar la bendición, va a alterar sus tiempos, va a alterar la paz de su casa, de su familia, va a traer pérdida, va a traer muerte, va a traer destrucción. Solo por eso Dios nos dice: aparta de ti lo malo. Ahora, Josué, ¿el sucesor de quién? ¿De Moisés? El delegado para poder llevar y introducir al pueblo a la tierra prometida. Y mire lo que le dice Dios a Josué: escucha lo que yo te mando. Es que cuando Dios habla, hermano, hermana, nosotros debemos ser muy sigilosos, con punto y con coma lo que Dios nos dice. Porque esto nos asegura que al caminar en la perfecta voluntad y palabra de Dios, nos traerá el éxito y la victoria sobre cada batalla que se presente a nuestra vida. Ahora, Dios le aconseja primero: escucha lo que yo te mando. Cuando yo te diga avanza, avanza. Cuando te diga detente, detente. Si Dios te dice a la derecha, si dice 3 pasos a la izquierda, son 3 pasos a la izquierda. Escucha lo que yo te mando. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te desanimes. ¿Por qué? Porque todo aquello que incursiona en el cristianismo, hermano, hermana, no piense que usted va a vivir en la silla y el diablo le va a mandar cada domingo un ramo de flores y chocolates felicitándole por haber recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y este es el problema de un pueblo que no tiene visión ni entendimiento en la palabra de Dios. La palabra es clara y nos instruye a los cristianos: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo Jesucristo he vencido al mundo y todo lo que está en el mundo, todo lo que el diablo quiere levantar en el mundo para destruirte, yo ya lo he vencido. La palabra dice: somos soldados, guerreros de Cristo. Entonces eso indica que hay una batalla campal. Allí en lo espiritual, donde usted no ve, hay ángeles peleando contra demonios. Ángeles que Dios en su misericordia ha mandado y seguirá mandando a favor de su vida y de mi vida, para guardarnos, para que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas. Mire lo que le dice: escucha lo que yo te mando, pon atención, esfuérzate. Esfuércese por agradar a Dios. Esfuércese por hacer la voluntad de Dios. Sea valiente. No, la prueba está difícil, me voy de la iglesia. Ya no siento orar. Ay, pastor, es que estoy cansado, pastor. Sé valiente, sé esforzado. Escucha lo que yo te digo. Yo, Jehová Dios, te digo a ti, mi llamado, mi instrumento, mi escogido, mi ungido: sé valiente, pero pon atención a mi palabra. No temas, porque dice la Escritura: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No temas.
Porque cuando Cristo está contigo, el Espíritu del poder el Espíritu de Dios, que es el poder de Dios mismo, cuando esté con usted y dentro de usted, así su barca esté en medio de una tormenta, a punto de que se pueda hundir, no se va a hundir. ¿Por qué cree que Jesucristo, mientras los discípulos estaban como gallinitas alborotadas en el gallinero cuando se mete el zorro, tormenta, Jesús se hunde a la barca? Jesús, ¿qué estaba haciendo? Dormido, tranquilo, en medio de la tormenta. Es que donde está Dios no se va a hundir nada. Donde está Dios, así usted pase por fuego, usted no se va a quemar. Donde está Dios, así pase por valle de sombra de muerte, no va a venir muerte. Así pase por agua, las aguas no le van a ahogar, es promesa. Pero por eso Dios te dice, escucha lo que yo hoy te mando, para que mi palabra se cumpla en ti. Esfuérzate, sé valiente, no temas. Y dice, no desmayes. Y este es el problema del pueblo cristiano, que no se afirma. Cree que por ir un mes a la iglesia va a cambiar todo maravillosamente. No es así, dice, no desmayes. Piensa que porque en su necesidad saca una ofrenda, un diezmo a Dios, en obediencia a Dios, y piensa que porque ya dio 2 meses ya todo le va a cambiar. No desmayes, porque la palabra dice, todo lo que tú siembras vas a cosechar. Cuando usted siembra un grano de maíz, al otro día ya tiene la planta y las mazorcas. ¿Qué tiempo lleva? Meses. Entonces lo mismo es. Pero la palabra te asegura, todo lo que tú siembras vas a cosechar. No desmayes. Persevera en la oración, persevera en la vida congregacional, persevera en la obediencia, persevera en la santidad. Busca a Dios en intimidad, pero persevera. Escucha lo que yo te mando. Ahora, tremendo. Y mire la promesa. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero el problema es cuando no escuchamos lo que Dios nos manda, no nos esforzamos, no somos valientes, somos miedosos, desmayamos cada rato. El Señor, aunque le ame y aunque le ha prometido, no va a poder estar con usted a donde quiera que vaya, en cualquier situación, en el tiempo que usted se encuentre. Y se ha dado cuenta, ¿por qué, Señor? No es Dios, somos nosotros. Y no me cansaré de repetir esto que ha marcado mi corazón. El pueblo de Dios es destruido por falta de ¿qué? El pueblo de Dios es destruido por falta de ¿qué? Esto da a entender que usted y yo debemos ser entendidos con sabiduría de la palabra. Ahora, amén. Vamos allí. ¿Qué pasó? Porque Dios le dice, escucha, Josué, lo que yo te mando. Porque cuando Dios te va a mandar en cierto tiempo de tu vida a que dejes cosa que no es agradable a Dios, debe hacerlo. Porque esto va a alterar la promesa de Dios en su vida. Vamos para acá. Josué 7:13. Mire lo que después de un tiempo, Dios le dice a Josué, levántate y santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. ¿Qué había en medio de Israel? No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Dios diciéndole en palabras entendibles, aparta de ti, aparta del pueblo, aparta lo malo. Santifica al pueblo, le dice, hay anatema en medio de ti, vas a estar en derrota contra tus enemigos hasta que no quites, no apartes, no separes el anatema que hay en medio de ustedes. Dios le usó a Josué para abrir las aguas del Jordán para que pasen con el arca. Dice la palabra que cuando pusieron los piecitos en las orillas del agua, como iban con el arca de Jehová, se abrió las aguas del Jordán y pasó el pueblo seguido.
Dios le dijo, van a caer los muros de Jericó, 7 vueltas, trompetas, los adoradores adelante, los salmistas van con alabanzas, iban a ganar. ¿Y qué pasó? Cayeron los muros, tuvieron conquista. Ahora, ¿por qué Dios le está diciendo, y aquí hay 3 principios bíblicos en Josué 7:13, santificación, anatema y apartar, separar, limpiar? Levántate, Josué, santifica al pueblo. ¿Qué es santificación? Purificar, limpiar, consagrar. ¿Y a quién tenía que Josué santificar? ¿A su mamá? ¿A su tío? ¿A su hermano? ¿A su novia? ¿A su amigovio? ¿A quién? A un pueblo. Tremenda función de un ministro de Dios. Santifica a tu pueblo. Le estaba diciendo a Josuecito, a tu pueblo le hace falta pasarle un poquito de cloro y detergente. Límpialo, purifícalo, hazle que nuevamente se consagre, se dedique, se alinee, me busque, me honre, me obedezca. Primer punto para apartar lo malo de nosotros es esto: santificación. Es que, hermanos y hermanas, yo no estoy en contra de que muchos pastores prediquen que Dios es amor, sí, que por gracia somos salvos, sí, que Dios le quiere bendecir y prosperar, sí, pero en medio de todo esto hay principios bíblicos. Y el pueblo, aunque cree en un Dios de amor, en un Dios santo, en Dios misericordioso, esperando la bendición, ¿cómo vive? En maldición, en derrota, atado a pecado, en pecado esperando ir al cielo, en tibieza espiritual esperando llegar al cielo. Y la palabra dice que Él es santo y 3 veces santo, y que sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios le pide a un pueblo: santifíquese. Tremendo. Miren, mis hermanos, esta palabra es tremenda, porque Dios sabe que hay cositas que aún están estorbando en el pueblo, que no les tienen santificación delante de Dios. Y Dios no quiere que usted se pierda ni que sea apartado del pueblo, pero Dios le dice: santifícate. Porque cuando hay convicción y arrepentimiento en el pecado, su gracia y su perdón alcanzan nuestras vidas. Y cambiamos nuestro destino, nuestro presente y nuestro futuro. Pero graves consecuencias hay cuando Dios nos llama a santificación, pero en nuestras vidas hay obstinación. Tremendo. Santifica, Josué, a tu pueblo, purifícalo, límpialo, conságralo. ¿Y qué cree? ¿Usted cree que al pueblo le agrada escuchar mensajes que los llaman a santificación, a purificación y a consagración? Ya va el pastor, ya de decir que hay que congregarse sin cesar, ya de decir que hay que orar sin cesar, ya hay que decir que toca dejar de dormir para orar, ya de decir. No es el pastor. Si no hay fruto en la palabra que se le da, hermano, hermana, no haga caso. Y ni así. Porque aquí está lo que Dios espera de usted. Pero si hay fruto, Jesucristo dijo: por su fruto lo conocerás. Y Dios usaba a un Josué que daba fruto. Y la función de santificar o de mandar una palabra, o de dar una palabra de santificación, no es agradable. Muchas veces en nuestras propias casas, ni en nuestras propias familias, y tampoco en una congregación donde ¿quién también será ese pastor? Pero el tema es que el que se va a perder es usted. El que se beneficia cuando usted se consagra y se alinea a Dios y vive en santificación para Dios, ¿quién cree que va a ser el principal beneficiado? ¿Usted o el pastor? Usted. Hermano, hermana, no es sencilla la posición muchas veces de un líder.
Pero uno está llamado a decir las cosas como son, con la verdad, para que la verdad le haga libre. Ahora, santifica, le dice, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema y en medio de ti. ¿Qué es anatema? ¿Qué le viene a usted por anatema? Anatema quiere decir algo que te hace mundano, que te hace inmundo, que te aparta de Dios y que te ata a maldición. Eso es anatema. Alguien que está mundano, que te hace inmundo, que te aparta de Dios, que te ata a maldición. ¿Cómo que un Dios que llevó a un pueblo por medio del desierto estaba cumpliendo su promesa, guiándolos, direccionándolos, sustentándolos en medio del desierto? Dios le dice: momentito al pueblo, aquí las cosas no están bien, aquí hay anatema, y eso no está en mi voluntad, y cuando hay anatema, mi presencia no puede estar en medio del pueblo. Tremendo. Le dice: está gente atada a maldición, hay gente con actitud mundana, hay gente que aunque va a la iglesia está apartada de Dios. Tremendo. Pero ¿cómo si yo trato de ser la mejor persona? Pero para Dios no hay nada oculto. Siempre hay detallitos por ahí que nos faltan corregir. Quizás no nos damos cuenta, perfecto. Por eso hoy cuando oramos debemos decirle: Señor, revéleme todo pecado oculto a mi entendimiento. Y si usted sabe que eso es pecado y sigue en lo mismo, está en anatema. Tremendo. Y mire lo que dice: mientras haya maldición, mientras haya gente apartada de mí, mientras haya gente viviendo como mundanos, no van a poder hacer frente a sus enemigos. Por eso el pueblo cristiano vive en derrota. Por eso el diablo viene y les roba las finanzas, les roba la salud, les roba la paz en la casa, les roba el trabajo, les roba todo lo que hacen destruido. Porque el legado del diablo, ¿cuál es? Robar, matar y destruir. Y Dios te dice el por qué. Y enemigo aquí, problema acá, adversario aquí, contratiempo aquí. ¿Qué te dice el Señor? Santifícate, porque hay anatema en medio de ti, y por eso tú no puedes hacer frente, derrotar, vencer a tus enemigos. ¿En qué área el diablo le está zarandeándole como a trigo? Quizás diga: no, yo no estoy enfermo, yo tengo trabajo, tengo mi casa, mis hijos, mi familia, yo estoy bien. Pero sus hijos atados al alcohol, a droga. Tienen negocios, pero en su casa es un infierno, viven aborreciéndose. Tiene dinero, pero no tiene la paz para dormir en la noche. Tiene casa, tiene carro, tiene títulos, tiene lujos, pero vive vacío, vive en depresión, vive con pensamientos suicidas. Y muchas veces pensamos que Dios habla de un enemigo que tú lo ves físicamente. Muchas veces hay enemigos operando aquí en su mente. Mátate, mátate, no debes vivir, ¿para qué? Suicídate, nadie te ama. Es un enemigo dentro de usted. Enemigos que tienen atados a droga, a tabaco, a sus hijos, a su descendencia. Demonios, espíritus de rebelión, de rebeldía que se están moviendo sobre la sociedad, que lo apartan de Dios, que los llevan a prácticas perversas. Hay enemigos metidos en casa, atados a brujería. Vamos donde el santerito: uy, pásame el cuy, hágame shaca shaca con la rudita, véndame las 7 potencias. ¿Y cómo vive? ¿Se da cuenta? Hay anatema. No es que la agüita esa colgada de la tienda para que me vaya bien. Está entrando en cosas que no son de Dios. La estampita que cuando yo quiero le saco de la billetera: ayúdame, mamita, no sé qué. ¿Es acaso que hay un Dios de bolsillo? Hay anatema. Pero el pueblo es destruido, vive en derrota porque no sabe que está en anatema. Y porque aún ministros, sacerdotes, curas, apóstoles, lo que sea, no llama al pueblo a santificación. ¿Por qué cree
Mire que dice en la palabra Hechos 1:8: recibiréis poder, y cuando recibas poder podrás manifestar, testificar mi poder en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en donde estés. Y y el Padre, ¿qué le dijo a Josué? Yo estaré contigo a donde quiera. ¿Se da cuenta? Es que Dios no miente. Desde el Antiguo Testamento, Dios manifestaba poder con sus siervos en donde estén, con quien estén, a la hora que estén, en el clima que estén, rodeados de quien estén. Y en el Nuevo Testamento, lo mismo. Jesucristo, sus discípulos, donde quiera que ellos estaban, pasaba cosas sobrenaturales. ¿Cómo es posible que el pueblo ora y está en derrota? Atado al mismo pecado, a la misma mala costumbre. Porque aunque ora no puede estar en santificación. Porque aunque lee Biblia no puede estar en santificación. Porque aunque escucha alabanza no puede estar en santificación. La santificación es un proceso diario, hermano, hermana. Un compromiso con Dios. Dios le quiere dar victoria sobre cada detalle enemigo que se levante en su vida. Pero no depende de Dios, depende de usted. Porque Dios ya le ha dado la promesa. De usted aquí en adelante define cómo quiere vivir. En anatema y vencido por sus enemigos. O en victoria y con la presencia de Dios a donde usted vaya. Tremendo. Ahora, en algún momento hay que cansarse de vivir cansado. Porque el diablo oprime, el diablo roba la paz, el diablo te destruye, el diablo te roba el propósito de vida que ni tú mismo a veces sabes ni para qué estás vivo. Y lo que es peor, suelta la fe, aléjate de Dios, ni Él te ama. Pero el diablo no te dice que estás anatema, ¿por qué vas a fiestas mundanas? El diablo no te dice estás en anatema porque estás en yugo desigual. El diablo no te dice estás en anatema porque aunque Dios te dice sea hacedor de mi palabra, solo eres oidor. Tremendo. Y Dios te dice hasta que quites el anatema en medio de vosotros. Hay victorias que Dios ya quiere darle, pero todavía no nos queremos santificar. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios le llama a Josué a esta dura labor? El pecado de Acán. Capítulo 7, versículo 1. Dice: pero un miembro de la tribu de Judá, que se llamaba Acán, y era hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Será, tomó varias cosas de las que estaban consagradas a la destrucción, con lo cual todos los israelitas resultaban culpables ante el Señor de haber tomado lo que él había ordenado destruir. Por eso la ira del Señor se encendió contra ellos. Tremendo. Una promesa de victoria, una promesa de bendición, un cambio sobre los tiempos dado para un pueblo. ¿Qué pasó? ¿Recibieron o no recibieron? No. ¿Por qué? Porque aunque Dios ya les dijo escuchen lo que yo les ordeno, hubo uno en medio de un pueblo que hizo lo que Dios dijo que ya no. Pero un miembro de la tribu de Judá, no dice todos. ¿Cuántos fueron que hicieron lo contrario a Dios? Uno. Pero un miembro de la tribu de Judá, que se llamaba Acán, dice, tomó varias cosas de las que estaban consagradas a la destrucción, porque era anatema. Dios les dice, vayan y batallen allá y destruyan todo. Pero a Acancito se le ocurrió la genial idea de no escuchar lo que Dios ordenó, de no esforzarse para ir y tomar lo que Dios le dijo que no, de no ser valiente y decir, bueno, es que Dios demanda de mi obediencia y yo seré valiente y no voy a desobedecer.
Y este es el problema del pueblo, de las personas que se enfocan en lo que ven, en el beneficio de tener algo que le conviene, aunque caiga en desobediencia. Y por eso Dios nos decía: aparta lo malo de ti. Sea que tú estés haciendo algo malo en tu propia vida, apártalo, sepáralo, arráncalo. Pero si hay gente a tu alrededor que está haciendo cosa mala, apártalos de ti. Porque esto contamina la presencia de Dios y altera la promesa de Dios. Mire, Acán tomó varias cosas de las que estaban consagradas a la destrucción. Tremendo. Y quizás suena injusto cuando dice: y todos los israelitas resultaban culpables ante el Señor de haber tomado lo que Él había ordenado destruir. Por eso la ira del Señor se encendió contra ellos. Pero Dios no tiene una ira visceral o emocional como nosotros tenemos, que si podemos lanzarle la chancla, la paila, el palo de escoba a quien nos está haciendo tener ira, ¡ya! No. Dios tiene un enojo santo. Dios aquí, en este enojo, se apartó de ellos. Les dejó que batallen solos, que decidan solos, que luchen solos, que caminen solos. Y vino graves consecuencias. Mire lo que dice en sus Biblias, Josué 7, versículo 3 al 5. Josué 7, versículo de 3 al 5, dice: y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Hablando de un ejército contrario, le dice: son pocos, la victoria está asegurada. Versículo 4: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Porque un ejército solo de 2,000 personas venció al ejército del pueblo de Josué. Porque Acán tomó lo que no debía tomar. Hizo lo que Dios le dijo: ya no. Hubo muerte, mataron a 36. Hubo derrota, los derrotaron en la bajada. Y dice que el pueblo desfalleció y vino a ser como agua débil. Fueron a la guerra, pero por el pecado oculto de Acán, la presencia de Dios se fue. Y hubo consecuencias para Acán, no solo para él, sino para el pueblo. ¿Cuáles son las consecuencias de no apartar lo malo de nosotros? Lo que dice aquí. Primero, pérdida. La maldición, el pecado te trae pérdida. Mire lo que dice Josué 7:10, versículo hasta el 12. Y dijo Jehová a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyéis el anatema de en medio de vosotros. Tremendo. Una persona en desobediencia a Dios en un pueblo causa estragos. Una persona en desobediencia en una casa causa estragos. Altera las promesas que Dios dio. ¿Qué trae el anatema? ¿Qué trae que una persona no se ciña a Dios? Pérdida, aflicción, derrota y muerte.
Por eso dice la Escritura, Dios es celoso de su presencia. ¿A qué estamos llamados hoy usted y yo como cristianos? A manejar las cosas con la verdad. Por eso dice en la Escritura que estamos llamados a agradar a ¿quién? A Dios y no a hombre. Y es donde yo les he instruido que a veces nos va a tocar caminar por un tiempo solos, cuestionados, criticados, murmurados, menospreciados, rechazados por hacer la voluntad de Dios. Pero yo creo, hermano y hermana, que esto es para meditar. Dios no quiere que sobre su vida haya pérdida, haya aflicción, haya derrota, haya muerte. Y muchas veces seremos cuestionados en nuestras propias casas y por nuestros propios familiares al establecer la palabra de Dios. Pero recuerda, hermano, hermana, yo hoy voy comprendiendo por qué Dios nos venía hablando de la presencia, celar la presencia, la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que comprenda que cuando usted agrada a Dios, Dios está con usted. Y que usted puede cambiar el entorno de los que están a su alrededor en contra de Dios. Pero que si usted se une a los que están en contra de Dios, que están a su alrededor, usted también se va a perder. Es para meditar. Y aquí dice, la ira del Señor se enojó. Y Dios no les mandó un rayo para que se partan en dos. Dios no mandó fuego y azufre como en Sodoma y Gomorra. Dios no dijo, bueno, ahora sí que te decapiten. No, la presencia de Dios también se aparta cuando se enoja de una persona. Los deja solos. Y el pueblo muchas veces es tan duro, y como vimos el domingo anterior, tercos como el pueblo de Israel. Y estamos destruidos, derrotados, desfallecidos, no hay paz en casa, no hay esto, no hay aquello, pero nos resistimos a la voz de Dios. Que el entorno no le haga que usted se aparte de Dios. Tremendo. Dios es celoso de su presencia. Si usted tiene que llamar algo pecado, con la palabra diga esto de que tú haces es pecado. Si algo no está agradando a Dios, dígale, esto no está agradando a Dios. Usted haga hasta la parte que usted debe hacer. Y nuestra función es hablar el evangelio de poder, porque en este hay salvación. Mira, hermano, hermana, en la palabra de Dios hay la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Y el hijo pródigo dijo, aquí hay herencia, aquí hay bendición, deme mi dinero, deme mi herencia, me voy a beber, a fumar, a las fiestas, me voy al mundo porque ahí es más divertido, todo me va a ir mejor. ¿Y qué dice que el padre que hizo? Le dijo, muy bien, ¿quieres tu herencia? Toma, hijo mío, tu herencia. ¿Tú quieres hacer tu voluntad? Y después de un tiempo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que lo perdió todo. Terminó comiendo algarrobas con los cerdos. Y que solo allí entró en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre, de donde salí. Es que Dios no obliga a nadie, hermanos, hermanas, a obedecer. Este es un mensaje para los que estamos aquí y escucharán por redes sociales. Dios está llamando al pueblo a santificación, a sacar el anatema de sus vidas, para que no viva en derrota, para que no se pierda, para que no pase procesos innecesarios. Dios no le quiere ver sufriendo. Dios quiere que usted vaya de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ahora, en Josué 7:10, versículo al 12, Dios le dice a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro?
Es que cuando una persona vive en desobediencia, no solo altera su vida, altera el entorno, trae aflicción, trae sufrimiento, trae dolor, trae angustia. Y hoy Dios te dice, no te angusties, levanta tu rostro, no te aflijas, no eres tú. Si usted está completamente convencido de que está en la voluntad de Dios, busca agradar a Dios, trata de santificarse, trata de honrar a Dios, no te aflijas, dice Dios. No eres tú la causa de la aflicción. No es que tú me fallaste, Josué. Tú caminas en mi voluntad, en mi palabra, en obediencia a mí. No te aflijas, porque yo conozco lo que tú haces para mí. Y mira lo que dice. No eres tú. Ellos han pecado. Han quebrantado mi pacto que yo les mandé. No tomen lo que es malo. No se aten a anatema. Y mire lo que dice, han hurtado y han mentido. Tremendo. Y lo han guardado entre sus enseres. Y este es el problema, que los cristianos ya conocen lo que no agrada a Dios, pero se atan a anatema. Lo toman, mienten y lo guardan para sí. ¿Qué anatema hay en el corazón? ¿Qué anatema hay en nuestra mente? ¿Mentimos? ¿Qué hacemos que Dios ve que es anatema en nuestras vidas? Ahora comprende por qué la palabra dice que Dios a los tibios los va a rechazar. Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, yo los rechazaré. Porque Dios es santo. Y como dice en la palabra, cada día son nuevas sus misericordias. Cada día que cada persona está viva tiene la oportunidad de santificarse, apartar el anatema y alinearse a Dios. Tremendo. Entonces no es solo pecado y se ata anatema el que mata, el que viola, el que atropella a una persona y se huye, ¿no? Si mentimos, estamos atados a anatema. ¿Qué más dice? Guardan para sí entre sus enseres. ¿Qué guarda usted? ¿Guarda rencor en su corazón? ¿Guarda resentimiento contra una persona? Se va a perder, porque es anatema. Por eso el Señor Jesucristo nos enseñó a orar: Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Guardan para sí malos recuerdos, guardan malos pensamientos. Tremendo. Dice, ya están hurtados. Tanta gente que hace tanta maldad por acceder a enseres, a bienes, a herencias. ¿Usted cree que eso es agradable a Dios, aunque hablen de Dios, aunque estén metidos en una iglesia? Es anatema y se van a perder. Yo conozco de un caso cercano que perjudicaron en herencias a varios hermanos que estaban en situación más precaria que esta misma persona. Y compró jueces corruptos, sacó las escrituras a título personal y hoy está con cáncer, pero con bienes. Es que el diablo no paga mal por bien. El diablo no juega a ser diablo, el diablo roba, mata y destruye. Por eso Dios te dice: santifícate, deslígate del anatema, sea de obra, de palabra o de pensamiento. Sed santos porque yo vuestro Dios soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Este es un llamado a un arrepentimiento genuino y a un cambio de vida. A salir de la vida religiosa de solo oír para ser hacedores. A que usted se plante sobre la roca para que donde usted esté establezca el Evangelio de Dios. No criticando, no juzgando, no menospreciando, pero sí con la palabra, porque dice la Escritura: la palabra de Dios sirve para corregir, exhortar, redarguir y enseñar. Y usted diga: mire, aquí la palabra dice que Acán estaba en pecado oculto y este pecado oculto trajo maldición sobre un pueblo. Hijo, hija, esposo, esposa, padre, madre, lo que está haciendo no agrada a Dios. Es anatema. Y miren, mis hermanos, cuando ya descubrieron el pecado de Acán, cuando ya descubrieron esto,
Dios ordenó que Acán sea separado del pueblo y que los lingotes de oro, los vestidos y demás cosas que estaban dedicados a la destrucción, los saquen de las tiendas donde estaban escondidos. En algún tiempo usted va a tener que apartarse de personas que no son buenas para usted. Usted va a tener que apartar de su vida actividades que no son buenas para usted. Va a tener que apartar amistades que no son buenas para usted. Va a tener que soltar y apartar de usted relaciones que no son buenas para usted. Y aún de familia usted va a tener que apartarse por un tiempo para dedicarse a orar para que Dios obre sobre esas vidas. Ahora entiende por qué aunque la gente ahora vive en destrucción, vive con falta de finanzas, porque hay enfermedad, porque no hay paz, porque hay peleas, porque hay alguien que está metiendo anatema a ese lugar. Yo no he escuchado que ministros prediquen este tipo de temas, porque nos confronta a la carne y a la obediencia a Dios. Pero mientras usted haga la voluntad de Dios todo, Dios va a pelear por usted. Por eso dice en la Escritura, cree en el Señor Jesucristo. Y creer no es decir yo le creo a Dios, es ser hacedores de la palabra, vivir en la voluntad de Dios. Y cuando usted se ciñe en fe a creer y a hacer y a obedecer la voluntad de Dios, Dios le da la promesa, tú y tu casa van a ser salvos. Que se enojen, que le saquen la lengua, que le saquen, que le tuerzan los ojos, que le tuerzan. Al final Dios les va a enderezar los ojos, la boca y todo lo que le han torcido cuando usted trató de revelarle la palabra de Dios. Es que hermanos, Dios no es deudor de nadie. Por eso le dijo, escucha lo que yo te mando. Sé esforzado y valiente, porque cuando yo te voy a llamar a santificar a tu pueblo, a descubrir el pecado, a confrontar lo que está bien y lo que no está bien, no les va a agradar, pero les va a tocar. Si usted ve el trasfondo de este mensaje, hermano, hermana, es Dios hablando porque quiere llevar salvación. Que su familia, su descendencia, su entorno, aún no quiere comprender la voluntad de Dios. Usted no suelte a Dios, no tema ni desmaye. Esfuércese y sea valiente, porque la presencia de Dios va a estar con usted a donde quiera que vaya. Amén. Si usted analiza este contexto, hay salvación. No hay muerte. Y miren, mis hermanos, muchas veces cuando nos ligamos a algo que no nos hace bien y estamos tratando de cambiar, de hacer a nuestras fuerzas, ¿sabe cómo va a acabar? Ya no puedo más, Señor. Señor, ya no puedo. Y solo ahí decimos, Señor, te entrego. Pero tenemos que acabar en el piso sin fuerzas para sonar espirituales. Te entrego, Señor. Sufrió de gana. Semanas, meses, años. Su función es decir, santifícate familia, santifícate pueblo, santifícate amigo, santifícate esposo, esposa, santifícate novio, novia, porque no estás en la voluntad de Dios. Y si no te alineas, Dios te va a apartar por un tiempo para tratarte. Porque Dios no le dijo a Josué, a ver, enciérrate con Acán, predícale, ministrale, enséñale, chamúcale, no. Le dijo aparta. Yo voy a tratar con él. ¿Se da cuenta? Muchas veces estorbamos a los planes de Dios porque nos da miedo, como dice ahí. No temas, no tenga miedo, no se va a perder. El hijo pródigo comió con chanchitos lo que estaba acostumbrado a comer, la chuleta del chanchito. Pero ¿se perdió o no se perdió? No. Parecía que se iba a perder, pero no se perdió. Se fue por ahí a bailar el Juyayay, en la Mama Negra, en el pase del Chagra. Juyayay, Juyayay, después Ayayay. Cuando nos atamos a anatema y la palabra dice que Dios al hijo que ama corrige.
porque si no fueran bastardos. Así que si después de bailar el huyayay le viene el ayayay, comprenda y entienda que usted es hijo y la disciplina va a venir, porque Dios no va a dejar que se pierda. Pero usted también en algún momento va a tener que apartarse de eso que no le hace bien. Imagínese, hermano, personas que no están en la voluntad de Dios, que no agradan a Dios, y usted va a pedirles consejo. Pasa tiempo conversando con ellos. ¿Qué le pueden aportar para alinearse a la voluntad de Dios, para santificarse? Nada. Y el diablo va a usar gente como Acán, puesto los ojos en lo terrenal, baila nomás, ven a la fiesta, fornica, adultera, desobedece, no vayas a la iglesia, de gana obedeces a Dios, para darle anatema. El diablo es así de astuto, hermano. Tremendo. No siga a nadie que sea como Acán, que aunque sabe la voluntad de Dios no está en ella. Aparte lo malo, aparte malas amistades, aparte malas relaciones, aparte malos amigos. Apártese para que no le contamine. Por un tiempo ministrelos, predíquelos, órelos, pero luego dígale al Señor, dejo en tus manos. No se desgaste. Dígale, Señor, usted trate con ellos. Porque el objetivo del diablo, por gente que no está alineada a Dios, es que usted también sea anatema. Que a su casa venga pérdida, venga robo, venga hurto, venga dolor, venga enfermedad, venga maldición económica, financiera, entre brujería, entre cualquier cosa, por una persona que no está alineada a Dios. Porque si usted está a vista y paciencia, viendo cómo hacen y deshacen en su casa, en una iglesia, y usted no corrige, usted se vuelve cómplice de. Pero Dios le dijo, levántate y santifica al pueblo. Usted cumpla y ministre la palabra, y por medio de lo que usted se mueve en fe y en obediencia, el respaldo de Dios va a estar sobre usted y sobre los que están en la voluntad de Dios. Y Dios va a empezar a tratar con quien no está en la voluntad de Dios, para limpiar del anatema, para que el diablo no lo arranque del propósito de Dios. Recuerde una vez más, hermano, hermana, el hijo pródigo no se perdió, se transformó, porque Dios permitió eso para arrancar el anatema. Así que nada que nada, que no le coja la unción de la chilindrina. No, todo yo, todo a mí, todo el mal. Está contemplando el anatema y nada hacemos por santificar. ¿Sabe que cuando usted ya ministra la palabra ya no es responsabilidad de usted, sino sobre quien la escuchó y no se quiere alinear? A Josuecito lo trató con una barca, una tormenta y unas cuantas ballenas, ¿no es cierto? Porque Dios ya le dijo, esta es mi voluntad, y él no quiso. Yo no quiero estar en el vientre de una ballena para decir, Señor, sálvame, Dios mío. Santifique el pueblo. Muévase en fe. Aparte el anatema de su vida. Si Dios le llama a obrar, muévase a obrar. No desobedezca porque sea el anatema. Si Dios le dice suelta o deja esto o aquellos o a alguien, hágalo. Hay que ser muy sensibles a la voz de Dios. A causa de eso, Dios va a darle a usted poder, autoridad, va a serle instrumento, le va a dar paz, le va a dar nuevas fuerzas, y Dios a su tiempo le va a añadir todo lo que necesita. Amén. Sonaba feo y fuerte el mensaje, pero se da cuenta donde Dios le quiere llevar. Por eso hoy Dios le dice, y concluyo con esto: escucha lo que te mando. Esfuérzate por agradarme a mí. Esfuérzate por hacer mi voluntad. Esfuérzate por vivir en mi palabra. Sé valiente, porque no a todos les va a agradar, no a todos les va a gustar. No va a ser sencillo, vas a tener que ser valiente. Y no temas,
Porque quizás te van a decir mala madre, mal padre, mal hermano, mal tío, mal amigo, mal novio, mal mamá, mal papá. Pero no tema, porque Dios va a saber cómo tratar con la persona. Y no se va a perder. Y no desmaye. Porque cuando usted camina ceñido en la voluntad de Dios, tormentas va a levantar el diablo. Va a haber mucho sol, va a haber sequía, va a haber lluvias, va a haber vientos fuertes, pero ¿qué cree? El que le habla a los mares y a las aguas, a los vientos, Él va a hablar sobre usted. Él va a hablar a su vida. Y Él va a ordenar, calla y enmudece. Tremendo. No desmaye, ore sin cesar, lleve su vida congregacional. Si Dios les llama a más oración, más tiempo con Dios, más tiempo con Dios. Hágalo, no desmaye. Porque yo soy el Señor tu Dios. No dice el pastor, yo soy el Señor tu Dios. Y yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos.